¿Qué pasa? ¿Por qué no dices nada? Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu canal. Bienvenido a Rodana. Después de mucho tiempo tenemos Spring Update, la actualización más grande desde que tenemos el Tesla y yo creo que de los últimos años. Ana no sabe absolutamente nada de qué va esto, no ha visto nada. Yo la verdad que me muero de ganas para que lo veáis. Tengo un hype porque no sé qué. Hasta ahora todas las actualizaciones han sido cosas que a lo mejor ni me he enterado, así que bueno, vamos a ver. Así que nada, vamos a instalarla, pero primero metemos la intro. Bueno, Ana, tenía un hype impresionante por instalar la actualización. Te he esperado, esto es puntos de buen novio. Te he esperado a instalar esto. Y nada, ya la tenemos descargada. Tenemos la actualización descargada, que a mí se me descarga de forma automática porque tengo un automatismo que se me conecta directamente al wifi. Así que haremos un vídeo para iPhone. Tenemos hecho el vídeo para Android, pero dejadme en la descripción si queréis un tutorial para esto. Y nada, vamos a ver aquí que como veis el iconito ya está aquí para actualizar. Así que nada, vamos a darle a instalar ahora. Truquito, rápido. Si no queremos esperar esos 2 minutos, seguro que esto tú no te lo sabes. No tengo idea. Listo, vámonos. Y ahora grabamos tu reacción. Mira, ahí está. Actualizándose. Ojo, Bueno, a ver su reacción. A ver qué piensas. ¡Qué nervios! A ver, veamos. ¡Hola! ¡Esto sí que me gusta! ¡Que se ve un reflejo abajo! Ojo, Pero bueno, aquí solo tenemos de momento las notas de la versión, ¿no? Sí, hay poco por aquí. Si bajamos, vamos a ver lo primero. ¡Ojo, Ojo cómo se ve esto, Ah, pero esto es así ahora. Sí, esto es así. ¿Qué? Esto es así. ¿Qué? Cuando estás aparcado, se ve así el coche. Ah, vale. ¿Te Ok. mola? Sí, Mira, me pues gusta. aquí moverlo y demás. ¿Qué es eso? Ah, para abrir el fraletero, ¿no? Sí, ¿has visto que han cambiado los ¿Y botoncitos? qué significa? Ah, vale. Ojo, mira, nos han puesto directamente en el software antinieblas, ¿no? Nosotros no tenemos antinieblas, pero según esto sí. A ver, que se enfoque. Ojo, Pues esto es así lo primero que... Bien. Y ahora si haces así, ¿no? Algo así. Ya, Vale, te y vuelve vuelve. como siempre, ¿vale? Y mira, te han puesto aquí la rayita esta para que lo veamos, que puedes hacer así Vale. y listo. De hecho, mira, tenemos ahí otra actualización que se está descargando. Vale. Ojo, esto no para de actualizarse, Ujú. Vale, ¿quieres que empecemos a contar los cambios? Sí. Venga, pues vamos con los cambios. Venga, vamos. Vale, pues visto la reacción de Ana, vamos a contar un poco las novedades que hay en esta actualización. Tanto las que documenta Tesla, ya sabéis que a mí me gusta sobre todo contaros aquello que no documenta Tesla, así que vamos a ver primero las notas de la versión, pero quedaos hasta el final del vídeo porque vamos a ver todos los cambios, incluido alguno que no está muy visible. Vamos a ver primero las notas de la versión, ¿vale? Versión 14.8, que trae correcciones menores, pero bueno, es una versión... es una rama, digamos, de esta que es la .14, donde tenemos todas estas actualizaciones. Vamos a empezar por lo que yo creo que a Ana le va a gustar más, aparte de lo visual, que es esto que está bastante guay, ¿no? Tenemos aquí el reflejo del coche ahora, y como hemos dicho antes, tenemos las antinieblas. Esto yo creo que es lo mejor que han metido. A ver si lo acierto a la primera, que es aquí, en el puntito de navegación. Al fin tenemos notificaciones para los radares de tráfico, ¿vale? Así que vamos a habilitarlo, aunque nosotros siempre vamos a la velocidad de la vía, ¿no? Pero bueno, está bien ponerlo. Eso, primer update, que es el que más me gusta a mí. Vale, más cositas que han metido. Aquí, ¿vale? Si vemos esto, han rediseñado totalmente la interfaz, que esto creo que es obvio. Ahora tenemos aquí esta nueva interfaz para la música y demás, en este caso Spotify. Tenemos aquí un acceso más rápido a la navegación, que antes se nos presentaba, a ver, así. Vale, ya sabéis que el truquito este de ir a casa o el truquito de ir al trabajo, dependiendo de dónde estéis.
¿vale? Y ahora lo que más me gusta a mí de esta parte, ¿vale? Es que estos iconos de aquí, antes los teníamos por aquí, si os acordáis, y ahora pues los tenemos mucho más accesibles, ¿vale? Tanto el de cerrar como el del wifi, etcétera, etcétera. Este iconito, para los que no lo sepan, es que una aplicación de terceros, en mi caso, es... ¿Cuál es? Se me ha olvidado cuál era. Tesi, perdón, se me ha olvidado el nombre. Tesi, la estoy utilizando, un periodo de prueba de 14 días. Os haré un tutorial porque me parece una aplicación súper chula. Fíjate, mira, ahí tenemos que eso es que está entrando en nuestros datos del vehículo. Así que nada, vamos a ver más cositas interesantes. Vale, pues vamos con las cosas que son estáticas, ¿vale? Que no nos podemos ver mientras conducimos. Me he apuntado aquí todo, fijaos todos los cambios que hay para traeros absolutamente todo. Vale, vamos a empezar por lo más obvio, y esto es algo que me ha llamado la atención porque antes también salía el tema de abrir el maletero delantero y abrir el maletero trasero, pero si movemos el coche... No, disculpa, no me voy. Si movemos el coche... Veis que tienen aquí estos pilotitos, ¿vale? Estos puntitos. De hecho, si abrimos el maletero trasero, le damos ahí, abrir, ¿vale? Ahora lo podemos pausar. Podemos decir, oye, solo quiero abrir hasta ahí. Pues oye, lo puedes pausar directamente. Le das aquí a cerrar de nuevo, ¿vale? Y la animación también ha cambiado, la verdad que está bastante guay. El tema de la música, ¿vale? Que esto me lo dijo un suscriptor. Que no digo que estamos también en Spotify, pero estamos también en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music. O sea, tenemos todos los electropodcasts, los tenéis también en formato de audio. De hecho, aquí tenéis el último que grabamos con Iván. Lo que podéis hacer es ahora aumentar la velocidad de reproducción, ¿vale? De Spotify, que esto antes no se podía hacer. Clicáis ahí y veis las diferentes velocidades que hay, ¿vale? Esto... se puede poner hasta 1x2, entonces si creéis que hablo muy lento, pues oye, podéis ponerme a por 2. Incluso si creéis que hablo muy rápido, que creo que no es el caso, me podéis poner a 0,8, ¿vale? Y ahí volveríamos a 1. Ahora también se pueden añadir cosas a la cola de reproducción, ¿vale? Creo que es en este iconito de aquí. Y bueno, pues poquitas cosas más por aquí, lo que hemos comentado de los iconos. Y también ha cambiado el menú, ¿vale? El menú de controles ha cambiado totalmente. ¿Vale? El primero que vemos, ¿vale? Esto no está documentado, pero vemos aquí que el tema de la búsqueda antes no estaba puesto en la parte superior, ¿vale? Era como parte de este menú, ¿vale? Pues ahora los ajustes de búsqueda los tenemos ahí arriba. Y a mí este cambio me gusta mucho, y es que ahora el tema de cuando vas a lavar el coche, el modo lavado está súper accesible aquí, ¿vale? Antes te tenías que ir, creo que a servicio modo lavado. Esto súper guay, la verdad. También ha cambiado el nombre de pedales, creo que se llamaba antes, ahora se llama dinámica, ¿vale? Y ahí tenemos pues la configuración de la aceleración, la dureza de la dirección, el modo de parada y demás. Y nada, eso por este lado. Más cositas que han cambiado en la parte de la navegación, ¿vale? Vamos a ver que aquí cuando ponemos un destino, ¿vale? Vamos a ir, por ejemplo, hoy a las tablas, ¿vale? Pues esto ha cambiado totalmente, ¿vale? Esta tarjetita de aquí es algo más transparente, ¿vale? Antes no era tan así. Veis que pone aquí ahora el porcentaje de batería con el que llegaríamos a las tablas. Antes no sé por dónde lo ponía, creo que era por arriba. Y la verdad que esto pues parece que está más limpio, y a mí la verdad que me gusta más. Cambios nuevos también, el tema de Audible, ¿vale? De los audiolibros. Aquí pues si tenéis cuenta en Audible, pues lo podréis utilizar, ¿vale? Escaneando este QR que aparece por aquí, pues iniciáis sesión y aquí tenéis un montón de libros disponibles. Y nada, por aquí poquita cosa más. Vamos a repasar aquí los cambios que hay. A ver, que tenemos un montón que os tengo que contar, ¿vale? Ah, sí, se me olvidaba, importante, a partir de ahora, todos los eventos que haya del Centinela, ¿vale? Del Sentry Mode, si tenéis conectividad premium, los vais a poder ver directamente en la aplicación del móvil, ¿vale? Es decir, si salta la alarma, pues vais a poder ver en ese momento mediante una notificación en la app de Tesla de, oye, ha saltado la alarma, ¿por qué? ¿Vale? Y vais a poder ver el clip que te guarda el Centinela. Vale, lo de Spotify ya lo hemos contado. Una cosa que vamos a probar ahora a ver si se puede es el tema de las rutas alternativas, ¿vale? Esto es algo que hace Google desde hace mucho tiempo y que yo no sabía por qué no lo hacía Tesla, y es que si tienes una ruta alternativa más rápida, ¿vale? Cuando estás navegando hacia un destino, pues te la puedes sugerir en tiempo real, ¿vale? Esto también necesitas conectividad premium, pero como digo, es algo que hacía Google ya desde hace no sé
sé cuántos años y Tesla no, tú le ponías el destino y te guiaba directamente a ese destino por la ruta que te había establecido. Pues ahora nos va a salir, como digo, el tema de las rutas alternativas, que yo creo que está bastante bien, sobre todo para el tema de los atascos y demás. ¿Qué más? A ver, el navegador a pantalla completa, ¿vale? Que esto ahora lo veremos, que es básicamente si queremos salir de aquí, ¿vale? Podemos poner, aquí, así, ¿vale? Podemos poner esto a pantalla completa, ¿vale? Ahora se nos pone ahí la navegación, ¿vale? Entonces esto facilita mucho el tema del autopilot. Como veis, ahí está pasando un coche y demás, esto se puede ver, ¿vale? Ahora no tiene muchos datos porque no nos hemos movido, pero lo veremos ahora bastante bien cuando empecemos la marcha. Nada, por aquí poco más, vale, aparte de la visualización de los botones, cosas que han cambiado y que son un poco extrañas, ¿vale? Pero que no está documentado, ¿vale? Pero yo os lo cuento, ¿vale? Seguramente no lo utilicéis, pero oye, yo os lo tengo que contar porque para eso está este vídeo, ¿vale? Aquí en controles nos han metido nuevos iconos, ¿vale? Tenemos un acceso ahora directamente al navegador. Voy a ponerlo aquí, vamos a estacionar directamente con este icono, ¿vale? Al navegador, esto antes no estaba, ¿vale? Nos han cambiado cómo se presenta la función de teatro, ¿vale? Ahora está todo son como mucho más grandes los iconos. Creo que también han unificado la parte esta, ¿vale? De Toybox y la otra y Arcade, que creo que se llamaba, ¿vale? Entonces ahora lo tenéis todo aquí unificado, ¿vale? Y otra de las cosas que también ha cambiado, que esto antes tampoco se podía hacer, es el tema del navegador web, ¿vale? Que nosotros tenemos aquí nuestra página de ruedana.com. Antes se te quedaba así, ¿vale? En esta pantalla dividida, digamos, y ahora lo puedes poner a pantalla completa, ¿vale? Entonces esto yo creo que es bastante útil para cuando estás aparcado o estás navegando por internet o lo que sea, pues lo puedes poner en pantalla completa. Yo creo que era un cambio bastante necesario y esto es uno de los cambios que no está documentado. Y bueno, chicos y chicas, creo que hasta aquí todos los cambios que tenía apuntados que son estáticos, ¿vale? Ahora vamos a hacer un trayecto y os vamos a enseñar en primicia, sobre todo a Ana, que tampoco sabe esto, y yo creo que hay un par que le van a gustar, los nuevos cambios, ¿vale? Iré conduciendo yo, irá grabando ella. Y no sé, si me dejo alguno, dejármelo abajo en los comentarios. Tengo aquí, creo que 23 cambios mientras preparábamos el vídeo. Seguro que alguno me he dejado, así que dejármelo en los comentarios. Y nada, vamos a probar en marcha esta actualización, a ver qué tal funciona. Ah, mira. Es más grande esto, ¿no? Sí, el tema del... ¿Y se ve mejor? Sí, el tema del intermitente, mira, voy a ponerlo aunque no voy a girar. Se queda ahora como ahí. Esto ha cambiado, ¿vale? Esto es un cambio que no está documentado, pero ha cambiado el tema de la velocidad, que se ve muchísimo más grande. A mí esto no lo sabía, pero esto me gusta muchísimo más. Y fijaos cómo ha cambiado esto. Vamos a hacer así. Ahora muestra un montón de información y mira a ver si se puede... ¡Qué chulo! Ahí Me está. gusta lo que se ve en el lado. Queda súper bien, ahí están unas personas pasando, también las ven. O sea, la cantidad de información que muestra ahora la pantalla es brutal, ¿vale? Fijaos todo el mundo que hay por aquí, la verdad que es bastante fidedigno a la realidad. Mira, ahí la señal la has cogido mal, la he dejado encima de un coche, pero bueno, irá mejorando poco a poco. Pero fijaos que hay un montón de información. Yo creo que esta pantalla es como más limpia. Obviamente si queréis llevarla de navegación, ¿vale? Lo ponéis así y podéis llevar directamente la de navegación. De hecho, ahora veremos una cosa que se me ha olvidado comentar mientras estamos aquí. ¿Ves? Esto, por ejemplo, que salen los faros de freno del coche. Qué chulo. ¿Vale? Que eso antes no salía, ¿vale? O sea que tenemos muchísimo más detalle ahora en esta pantalla de visualización del Tesla Vision. Se me ha olvidado comentaros que para los que no tenéis sensores... Ah, que muy bien, que está cortada la calle. Perfecto. Pues nada, tenemos que dar la vuelta. Para los que no tenéis... para los que tenéis sensores, también tenéis ahora la opción de habilitar el Tesla Vision, ¿vale? O seguir fiándoos de los sensores. Yo no sé qué tal funcionan los sensores porque no los he probado, pero me atrevería a decir que funcionan mejor que Tesla Vision. Fíjate, mira, cuando frena el coche es increíble, ¿eh? Te muestra ahí los faros. A ver si se muestran los intermitentes de este que lo tiene puesto. Ah, no, ahí no lo ha pillado bien. Pero bueno, está bastante chulo. Y aquí en navegación creo que tenemos bastantes cosillas nuevas. Ah, pues no. Había leído que podías hacer como que se te pusiese en gris el trayecto por el que
ya habías pasado y demás, pero tiene pinta de que no se puede, o al menos con este modelo. Bueno, y cuéntame tú, Ana, ¿qué te parece esto? Muy chulo. Esta es 100% la visión que voy a poner yo. Sí, ¿no? 100%, Te gusta ahí el cotilleo, ¿no? Sí. De ver todos los coches, fíjate. Y que hay mucho más detalle. Veo mucho más todo lo que hay alrededor. Me gusta muchísimo el mapita como aquí. Sí, está Esto guay me eso, gusta. ¿verdad? Sí. Eso mola. Sí. Me gusta. Y bueno, vamos a probar ahora por primera vez el tema del radar. Vamos, A ver. eso sí que es lo que más me va a gustar. A ver si suena o no. Lo que veo es que como que el coche es... No sé, como que está como más estático y el resto se mueve como mucho mejor. No sé, antes como estaba más pequeñito como que no se veía tanto el coche. Joder, qué solazo. Lo que veo aquí sí que ha fallado un poquito con el carril y con las ¿Sí? líneas. A ver las señales estas. Bueno, esto lo pilla bien. Esto lo pilla bien. Fíjate que han rediseñado totalmente esto. Ahora está... mira, una cosa que no me gusta, que no hemos comentado. ¿Te acuerdas que antes la barra de regeneración de batería estaba ahí? ¿Tú la ves ahora? No. ¿A que se ve fatal? ¿Dónde está? ¡Ah! ¿La ves que está aquí? No, Sí. no me gusta. Se ve fatal. O sea, no me gusta absolutamente nada. De hecho, me estoy acostumbrada ya. Claro, a verla ahí, yo igual. Sí. Y no me gusta absolutamente nada. Bueno, no todo podía ser bueno. Sí, bueno. Pero, jope, esto es un cambio... ¿Te lo esperabas? No. Claro, es que tú no te metes en Twitter a ver a la gente ni nada, ¿no? He trabajado fuera, estaba muy desconectada de la realidad. Mira, Tesla. hay otro Tesla. Lo que siempre digo yo en el canal de Rodana, bueno, no en el canal, le digo a Roda, que estaría muy chulo que cuando hubiera un Tesla por aquí, te saliera Tesla. En plan, te detectara como un amigo, a un compi. Pero bueno, por ahora seguimos trabajando en ello. Sí, Tesla, escucha. Pero a lo mejor te confundes con tu coche, ¿no? Algo así. No, quiero que me diga en plan Tesla, ¿sabes? Que el modelo de coche sea distinto a otro, que me ponga un Teslita. Mira, bueno, aquí no pone nada porque relativamente no hay nada. De hecho, ese coche lo ha puesto bastante bien. Chao, micro. Hemos perdido el micro por el camino. A ver, ¿el perro lo No, detecta? lo me he mirado ya, no. No detecta perros, ¿no? No. Pues sí, lo ha visto. Ahí. No lo he sí, visto. detecta perros. No sé si lo hacía antes, ¿eh? Yo nunca he visto un perro. Lo podemos probar con Mocha. Bueno, vamos a llegar al primer tramo. No sé si al tener quitadas las alertas de sonido en ruta lo notificará o no. No sé cómo hacer esto muy bien. Vale, silencio entonces. Sí, pero vamos a ver si lo notifica mientras nos incorporamos aquí. O sea, esto está mucho mejor. A mí sí que me gusta. Sí, yo estoy acostumbrado a verlo arriba y eso no me convence mucho. Pero bueno, será acostumbrarse. Vale, pues vamos a poner ahí... Bueno, lo ponemos así, a ver. Ahí, estamos llegando a un radar. A ver si pita o algo. Creo que ha pitado antes algo que no era... Bueno, pues tiene pinta de que bastante fail. Es que yo creo que ha pitado antes. Bueno, no sé, ponerlo en los comentarios porque acabamos de pasar el radar y no ha sonado, es un poco lamentable, ¿no? Yo creo que ha sonado antes cuando estábamos girando, pero no... ¿Tú crees? Sí, pero no nos hemos dado cuenta. Así que nada, pero bueno, vamos a ir por Sinesio Delgado, ¿vale? Vamos a poner aquí ir a Sinesio Delgado y vamos a ver otra de las mejoras que incluye esta actualización, ¿vale? ¿Tú sabes qué pasa en Sinesio Delgado? El radar del túnel. Eso es, y eso es un radar de tramo. Sí. Pues ahora hay una cosa chula que podemos ver con el tema de los radares de tramo. Fíjate ahora esto. Vamos a poner tiene muchísimo más detalle. Fíjate que es... Pero está en el sentido contrario. Es que hasta el sentido contrario. Está muy chulo, La interfaz es muy guay. Es brutal. Uy, perdón. Perdón, sí, soy yo. Que me ha quitado el este. Ahí, otra vez. O sea... ¿Ha pillado mal la velocidad? Ya sí, está bien. eso as always. Aquí si clicamos... ¡Hala, mira, han quitado esto! Antes si clicabas aquí... Fíjate, esto lo han quitado. Antes si clicabas aquí te ponía la velocidad máxima. Bueno, lo ha puesto, ¿no? Sí, claro. Sí, vale. Soy yo, perdón, que es que me estaba fijando arriba. Es que esto está tan grande ahora que directamente te fijas solo en lo de arriba. Pues nada, bastante guay. Yo creo que podemos cortar aquí. Esto es un poco lo que os queríamos enseñar de esta nueva actualización que veis. Es que me parece increíble la cantidad de detalle que hay. Y me gusta cómo está puesto así. Sí. Es mucho más limpio. Mola mucho, está mucho más limpio. Ahora vamos a ver el tema del radar de tramo, a ver qué tal. Pero oye, muy bien esta actualización. Se ha hecho esperar, ¿vale? De momento creo que los que tienen chip Intel, ¿vale? Nosotros tenemos AMD,
Ryzen. Los que tienen chip Intel creo que no les llega a todo. A ver, voy a dejar de... Mira esto. Vamos a ver cómo se muestra ahora si no estoy tocando el volante. El tema del autopilot. Esto. Ahí vale, se lo sigue igual. A ver si pone algo azul que se llene toda la pantalla o algo. Oye, ¿soy yo o antes no te ponía el color de los coches? No, es que esto no es el color del que tienes delante. Eso sí, te pone los... Ahora te pone la luz de freno. Sí, pero por proximidad te lo ponen negro todos. Sí, eso antes lo hacía. Lo que pasa es que como se veía más pequeñito no se apreciaba tanto. Mira el camión. Sí. La pilla bastante bien. ¿Era un camión o un autobús? Pues no, era un autobús. Mira, ¿ves? La luz de freno. Eso está bastante chulo. Tienes como mucho más detalle. Voy a dejar de... A ver qué pone con el tema del... Aplico una ligera fuerza. Voy a forzarlo un poco. Fíjate, se te ilumina todo ahora. Yo creo que sí. Ahora sí que te das cuenta de que tienes que hacer una ligera fuerza. Pues nada, cortamos aquí y ahora cuando lleguemos a Sinesio Delgado os enseñamos el detallito del radar. Joder, es que hay muchísima info, ahora ve todo. Vale, pues estamos llegando ya al primer radar aquí en Sinesio Delgado. Como veis es un radar a 50 km/h. Ahí ha sonado, ¿lo has escuchado? Vale, Sí. ha sonado como a la vez de las notificaciones estas de sonoras, ¿vale? Y vamos a ver esto que creo que puede estar bastante chulo cuando pasemos por aquí a 50, ¿vale? Vamos a poner autopilot aquí a 50, ¿vale? Y aquí no se ve nada, pero si hacemos así, yo creo que... Vale, pues en este radar de tramo no nos lo muestra, así que un poquito fail lo que te quería enseñar, ¿vale? Pues lección aprendida. Así es la vida. Esto no lo pilla como radar de tramo ni nada, lo pilla como dos separados, sí, pues un poco fail esto, pero bueno, básicamente lo que os queríamos contar aquí es que tienes aquí la velocidad a la que vas, ¿vale? Y la velocidad a la que deberías ir, ¿vale? Y lo que te queda, ¿vale? El diferencial que hay entre si vas muy rápido o muy despacio, ¿vale? Pues el margen que tienes para que el radar no te pille en ese tramo. Como veis aquí la gente va súper lenta, es un radar a 50 y la gente va a 35, pero bueno, por tanto ahí tendríamos como bastante margen, pero si vas a 52, pues te va diciendo lo que tienes que reducir y demás. Este radar en Madrid, pues no lo pilla, así que a ver si buscamos algún otro, hacemos un short y lo enseñamos. Sí, mira, saliendo de zona velocidad de tramo. Sí, pero no nos lo ha puesto. Esto es un poco bullshit. Pues nada, ahora vamos a probarlo aparcando. Vamos a ir al destino al que queríamos ir al principio y probamos a ver qué tal funciona esto del Tesla Vision en modo aparcamiento. A ver, fijaos aquí la cantidad de información que nos da. O sea, estamos llegando aquí a un semáforo. Tenemos 300.000 cosas. Detrás un autobús que parece que nos hará. A ver si giramos. Fíjate, esto mola bastante. Mi coche. Perdón, nuestro coche. Pero fíjate, mira todo lo que hay. Las personas, el autobús. Oye, el autobús esto. Pero está un poco metiendo. El movimiento esto lo puede censurar YouTube, este movimiento. Pero fijaos, ¿vale? Mira, ahí ha puesto el intermitente se salía ahí. Muchísima información, salvo del autobús, ¿vale? ¡Ay, el bus! Que ahora es un Transformer, no es un autobús. Pero oye, que está bien, ¿vale? Esto tiene que mejorar un poco. Pero oye, que toda la info esta que da está súper guay. Vale, tenemos aquí un sitio, fíjate, que nos lo ha identificado muy bien esto. Aunque todavía no está lo del poder aparcar solo. Bueno, vamos a ello. Vamos a aparcar, a ver. Esto puedes hacer así y demás. Bueno, de momento no muestra muchas cosas diferentes, ¿no? A ver, ponedme luego en los comentarios nota de aparcamiento. Vale, un poco lento voy, ¿no? Pero... También tienes un hueco que cabe en un camión. Entra un camión, sí, eso es cierto. Vale, ahí me pone detener y, a ver, estoy bastante lejos del bordillo, pero bueno, es previsor para que no dañemos las llantas. Eso es una forma de decir que no es muy preciso, ¿no? Esto antes lo ponía... esto no lo sé si lo ponía. ¿Color de foguito así? No, eso sí, lo de las líneas hacia adelante. Creo que eso no lo ponía. Si giras el volante, a ver, yo creo que eso no lo ponía. Mira que me estoy dando volante. Vale, pues, como se suele decir, aparcado, ¿no? Joder, bastante... O sea, es cierto que entraba bastante justo el coche, era un aparcamiento complicado, ¿no? Pero bien. Aquí acera, árboles, esto pues no se puede identificar mucho. A ver, vamos a parar y nada, pues aquí obviamente no se ve nada. Pues nada, vamos ya con las conclusiones, ¿no? Tanto de Ana como mías. Bueno, pues vamos ya con las conclusiones y después de todo el hype que te he generado por la actualización, a ver qué es lo que más y lo que menos te ha gustado. Pero bueno, primero yo creo que hay que dar las gracias que estés aquí a la gente, ¿no? Que han apoyado un montón tu vídeo. A ver,
muchísimas gracias a todos por los comentarios tan positivos y tan buenos. Lo agradezco un montón, la verdad, porque yo además soy timidilla, entonces apareció otra vez la cosa. Así que nada, muchísimas gracias a todos, la verdad, gente muy maja. Tengo que decir, nos encontramos el otro día, ¿te acuerdas? Es verdad, sí. En una parada de Tesla a un chico que nos conocía y de verdad, qué gente tan simpática. Súper Siempre majo, se lo digo a Roda, así tiene que una comunidad muy bonita. Sí, la verdad que estamos súper contentos de cómo está creciendo el canal y si tú estás viendo el vídeo y no estás suscrito, pues si te gusta, ya sabes, este tipo de contenido, que salga Ana, que salga yo contándoos esto de forma un poco más natural, ¿no? Pues suscribiros al canal, darle un buen like y dejar cualquier comentario. Y nada, vamos ya. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la actualización? Siendo sincera, lo de la nueva navegación me gusta mucho más. Cómo se ve de claro, como mucho más limpio, me gusta. Vale, ¿y lo que menos? Pues que lo del sonidito de los radares está bien, pero tampoco me parece un wow. ¿No te ha cambiado la vida? No me ha cambiado la vida. Seguiré sin tener multas porque conduzco por debajo de la velocidad, pero me hubiera gustado que fuera un poco más... Sí, que moleste un poco más, ¿no? Sí, sí. Como en otros coches que hemos probado. Sí, y sobre todo que también que te ponga como parte del sonidito, como una imagen en plan... Vale. Como radar, sí, algo de eso, sí. En la pantalla directamente, ¿no? O sea, sí, que me no falta tengas, un poquito de miedo. Que tengas toda la información y todo el estímulo disponible, ¿no? Bien, bien. ¿Tú? Vale, a mí lo que más me ha gustado, el tema de poder seleccionar tú el modo de vista. Antes era como estático, tenías a la izquierda el coche, a la derecha la navegación, y ahora con toda la información que muestra Tesla Vision, pues oye, puedes seleccionar. Lo que iba a decir antes que no me gusta mucho, y es que yo creo que la navegación cuando la llevas en pequeño, si no sabes bien a dónde vas, para los que somos un poco inútiles como yo, pues te puedes confundir, ¿vale? Entonces yo creo que cuando conoces bien el camino por el que vas y llevas la navegación pues para ver el tema del tráfico y demás, pues está guay llevar el Tesla Vision en pantalla completa, pero si no, yo creo que es mejor la vista de la navegación, ¿no? Depende cada uno cómo se ubique. Yo... distintas formas de espacio. De ver, ¿no? Y luego, lo que menos me ha gustado, Lo sé. ¿qué crees que es? A ver. Lo de la barrita que se carga, que ahora está en vertical. Sí, 100%. Lo que menos me ha gustado, que yo soy bastante tiquismiquis con el tema de los consumos y demás, ¿verdad? Sí. Soy un poco pesado a veces, ¿no? Lo que menos me ha gustado, perdón, es el tema de que la regeneración de la batería, ¿vale? La frenada regenerativa se muestre tan, no sé, es que no es pequeña la palabra, pero que esté como tan oculta y que no se vea tan bien, porque de hecho si no te fijas que está ahí, tú por ejemplo no lo habías visto. Claro, entonces antes se veía como súper obvio y ahora no tanto. Lo bueno que tiene esto, que lo podrán, si la gente se queja mucho y demás, supongo que lo podrán pues actualizar, ¿no? Así que habrá que quejarse, así que nos dejen en comentarios, ¿no? Si a ellos tampoco les gusta. Y nada, por el resto me parece, yo creo que la mayor actualización desde que tenemos el coche, diría. Sí, la única que de verdad yo me hubiera dado cuenta si no me hubiera dicho nada. Que ha dicho, ostras, ¿esto qué? Esto es la única que si no me hubiera dicho nada, hubiera dicho algo le ha ocurrido al Tesla, hay algo distinto. Un coche nuevo, ¿no? Un coche nuevo, Nos podemos comprar un coche, otro, ¿no? Un Model S o algo así. Sí. No, ay, dinero. Pues nada, chicos y chicas. Que tengo una pregunta para ti. Ah, ¿tienes una pregunta? Sí. Jope, ¿cómo te gusta? Yo siempre aquí, si tuvieras que tú crear una nueva actualización, ¿qué es lo que añadirías? ¿Qué es lo que tú crees que todavía puede poner Tesla que te falta? ¿Qué me puede faltar? Ah, sí, mira, y aquí voy a hacerle un guiño a Gerard, que nos ha ayudado mucho con el tema de los vídeos y demás. Le falta que la gente que no tiene sensores, el coche aparque solo, ¿vale? Eso en Europa todavía no ha llegado y yo creo que es algo que tendría que llegar, que es una funcionalidad que la gente, nosotros no lo hemos pagado, ¿vale? Pero la gente que lo ha pagado y no tiene sensores, no lo tiene. Y yo creo que no es barato, son 3.800 euros creo que es. Sí, es una pasta. Nosotros no lo vamos a pagar. pero eso, la gente que lo ha pagado pues no lo tiene, la gente que no trae sus coches sensores. Así que esa sería mi actualización que metería. Así que nada, en la descripción tenéis toda la información, los capítulos, tenéis todos los descuentos que tenemos en el canal, 50 euros para la luz, descuentos con Hanshow, lo que queráis lo podéis consultar por ahí. Y nada, como siempre, si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like y nos vemos en próximos vídeos. Próximo vídeo. Chao.